A mí me impresionó incluso su presencia física. Y entonces yo recuerdo que él estaba anonadado, pero absolutamente anonadado, porque venía de París, donde le habían hecho un homenaje en la Filmoteca Francesa. Y entonces él decía que él era un cineasta que había trabajado siempre con los estudios y que nunca se consideró ni un autor, ni un artista, ni un intelectual, y que le sorprendía que en Europa le trataran como artista, como autor y como intelectual. Y claro, yo me di cuenta que a todas las cualidades que él tenía, que tenía, en mi opinión, todas, unía la de la absoluta modestia. Era un genio y él no lo sabía, que a mí me parece que es una cualidad fundamental. Yo creo que no es... Yo digo en San Sebastián. Y un mentiroso, pero cada día decía una cosa. Yo creo que esa es una estrategia que tenían los directores americanos para no estar mirados como un sospechoso peligroso. Porque está claro que era un intelectual. Porque además está clarísimo, sus amigos eran gente como Hemingway y como Faulkner. Se dedicaba a ir a cazar con ellos, ¿de acuerdo? Pero probablemente también charlaban y escribían también guiones. Y otra cosa que yo creo que está muy clara es que él estuvo desde muy pronto montándose sus pequeñas compañías de productor para ser productor independiente, que luego las distribuían las grandes compañías, pero que sí que buscaba una independencia. Pero sabían muy bien, como sabían Ford, que en esto era lo mejor era hacerse el tonto. Y hacer no, pero hay un dato, eso puede ser hacerse... cierto, pero hay un dato. Nunca firmó un guión, pero cosa que un director intelectual... Lubitsch tampoco. Siempre, bueno, pues es que hay muchos. Pero los directores casi nunca firman los guiones, a menos que sean productores. Y sí los hacen, pero hay una cosa... Howard Hawks era productor de muchas películas y tampoco lo firmó. Pero productor, digamos, ejecutivo, no el dueño de la película. Entonces, ahí eso es una cosa, un conflicto que está estudiado con el Writers Guild of America, que normalmente no dejaban que los directores firmaran los guiones. Sí, no lo escribían, y Hawks, sin embargo, tiene muy a menudo argumento original de Hawks, de Howard Hawks, pero no en el figuran guión. los títulos. No figuran los títulos. Que no figuran. Porque es una película hecha para la Warner. Por lo que yo digo, si yo estoy convencido que él intervenía en los guiones de forma decisiva. Y Hitchcock, que no lo que firmó pasa es que ningún no guión, lo firmaba. salvo la porque él no primera tenía época. ese prurito. Sí, pero seguramente sería por esto que está es un diciendo Miguel, problema que no le... general con el cine americano. Él, de todas maneras, como casi todos estos, mentía horrores y cada día decía una cosa. Estaba recordando yo, fue el año 72, estaría otra vez, porque le hicieron una pregunta sobre Junior Bonner, que se puso ese año, y sobre Peckinpah, etcétera, ¿no? Y él se salió naturalmente, no dijo nada. Fue el año que ganó La Casa de Cristal, aquel. Y yo creo que debe haber algo filmado, o por Méndez Leite, o por alguien, en un barquito. Hizo un documental. Jesús Martínez Leite. Jesús Martínez el hijo. Eso es. El hijo lo ha montado después, pero eso lo rodó y le hizo una entrevista. Pero el documental lo firma la hizo Jesús. Sí. Ahora, él la montó y la ha añadido... Y lo firma, porque este documental se presentó a los Goya hace 3 años. Sí, bueno, pues eso... Y lo firma el hijo de Jesús y de Nieves. Y yo estuve en una conversación larga con él y con Fernando Rey, cuando él todavía decía que iba a hacer grandes cosas, que ya no volvió a hacer cine nunca, ¿no? Después de estar en San Sebastián. Pero es que El Dorado, o sea, el 59 hace Río Bravo, pero El Dorado debe ser... El Dorado se puso en San Sebastián en el 67, está el 66, pero se puso en San Sebastián. Pues eso, o sea, tú estuviste ese año. Claro, pero luego estuvo en el año, yo creo que no dices no 72, sino el 70, y por tanto antes de Junior Bonner. Yo creo que era el año 70 o el año 71. Yo no estuve ese año, pero yo creo que fue el 71. Sí, yo creo que fue el 71. Y puede que llevara a Río Lobo. Hablando de sus últimas películas, yo no me acuerdo de ver es una Río Lobo. comedia estupenda, que es su juego favorito. En esta entrevista que yo estoy aludiendo, decía que le ofreció el personaje a Cary Grant, porque evidentemente era una película pensada para Cary Grant. Luego hizo Rojas. Que lo hizo Rojas. Es la misma historia. Y que Cary Grant, Grant, que era un señor que entonces tendría 50 y muchos años, dijo: yo enamorando a 3 chicas jovencitas, ni lo sueñes. Y que se negó a hacerlo, porque le parecía que estaba muy mayor para hacer esa historia. Ya. Cosa que le pasaba a Stanley Donen
cuando le llamó para hacer Charada y que tampoco le parecía bien pero enamorar a Audrey Hepburn. Es bastante anterior. Que es antes. Lo que pasa es que Cary Grant... es del mismo año que Charada es del 63. ¿Sí? 63 o 64, Las dos Charada. son del 63. ¿Eh? Las dos son del mismo año. ¿Seguro? Ah, sí, puede ser, sí. Ah, yo creí que su juego favorito era posterior. 63. Igual es más, pero no es posterior al igual es Dorado. más indicado No, es anterior. pensar... Es la siguiente Atari. ¿Seguro? Ah, yo creí que su juego favorito era posterior Sí, por ahí, de los a El 60, Dorado. yo creo que Sí, más. 63. 63. Charada y El Dorado. Es el mismo año que Charada. Pues se ve que ya dijo, ya no hago más películas Pero- de galán, Pero- de galán maravilloso. Ten en cuenta que la diferencia de edad que había entre Gary Cooper y Audrey Hepburn en Ariane, por ejemplo. Pero ahí se notaba Pero mucho. ahí se decía. Pero además Ahí se decía que era un señor mayor. Pero era una cosa de una evidencia enorme. Por eso en cambio, Cary Charadas, Grant estaba tan bien si os conservado acordáis, que no se hay le- varias referencias a la notaba. diferencia de edad, Sí, lo cuentan. que lo dicen los personajes para que no se crean que Cary Grant está haciendo de un Hace de jovencito. jovencito, hace de señor Lo que habrás, señor Maduro, claro. habrás leído en Además, algunas, es muy buena pareja con Audrey Hepburn. en algunas Oye, entrevistas ¿con quién no hace buena pareja Cary Grant? que tanto Hawks como John Ford, de alguna forma velada, se quejaron de que en la última época no encontraron apoyo, por ejemplo, de John Wayne para hacer películas. Quisieron hacer algunas Sí, películas y por lo que sea, aunque era amigo suyo y esto, pero era la superestrella y no pudieron levantar. Después de Río Lobo yo creo que ya no quisieron más. Yo ya creo que no hizo más cine él, ¿no? John Wayne, Valor de Ley es No, eso- anterior. No, pero ¿quién dice? Pero John ya es- Wayne sí que hizo después. Pero después de Río Lobo hizo algo. ¿no? Sí, El último pistolero, que yo creo No, que... John Wayne sí, pero no, él- yo digo John Wayne, Hawks. eso Hawks no, preguntábamos. No, Hawks Hawks no, ya, John pero Wayne tuvo sigue varios haciendo proyectos, películas. pero no los llevó a cabo, igual que John Ford, tampoco pudo hacerlo, pero que sí era alguien que podía haberles ayudado mucho John Wayne, tanto a uno como a Sí, otro. eso ¿no? resulta Porque- curioso porque luego John Wayne, por otro lado, hacía películas con directores mucho menos interesantes que estos dos. Sí, pero eran Igual más era más jóvenes fácil y- haberle... Con Andrew McLaren. Y ahí, claro. ahí entraba el problema de las aseguradoras, que ahora nos parece ridículo, pero a los 65 años ya consideraban que un director era un riesgo. Pero tú decías ahora, Hawks, es que lo asombroso, fíjate las comedias que llevamos citadas de él, ¿no? Pero tú dices, westerns, Río Rojo, Río Bravo, pero Scarface en el cine de Gastes, negro. El Largo de Dios, con cine negro. Y de aventuras. Bueno, Atari. Atari. Es una de las películas del cine moderno. Atari es una película que cada vez la vemos más. Y solo Los Ángeles- Hasta en los programas de televisión, eso de madrileños por el mundo es Atari, de alguna manera, como está hecho. Y solo Los Ángeles tienen. Tiran alas, Las esa es películas de anterior. aventuras Sí, eran claro, un es maestro. todo. Bueno, Bueno, se puedes quedó subdividir con la de gana de hacer aviación, algún de Garín, guerra, que claro. precisamente por el fracaso de esta película, que no lo hemos dicho, pero fue un fracaso, fracaso. tremendo. Él estaba intentando poner en marcha la producción de Gungadin y al tener este fracaso tan terrible, porque realmente fue muy importante, le apartaron de esa película y se quedó sin hacerla. Y era uno de sus de todas grandes maneras, sueños. y esa joya que se llama Tierra de Faraones. Es uno de los casos más raros el que fuera un fracaso esta película, ¿no? Sí, pero porque era muy moderna, como Muy decíamos. por Ya, adelantada. no lo Lo que vieron. quiero decir Iba, que iba es muy una película adelantada. que no es complicada ni retorcida, Vivir para ni gozar también fue vanguardista, fracaso. ni Sí. elitista, ni ninguna cosa de esas. Vivir para gozar, otro Y fracaso. Fíjate tú. realmente el dinero que habrá dado esta película después en proyecciones en todas partes. de todo Es que tipo, eran en películas- ediciones, en vídeo, en DVD, eran películas etcétera, adelantadas a su en tiempo. pases televisivos. Bueno, contaba Catherine Hepburn en sus memorias que fue un enorme fracaso, como decimos, esta película y que ella llevaba un porcentaje que se iba haciendo mayor según recaudara más. Y que, de hecho, cuando era mayor, o sea, cuando ya fue mayor, murió con 96 años, en sus últimos años era una de las películas que más dinero le daba. Claro, o sea, recibía completamente. mucho dinero de ella a través de DVDs, pases de televisión, etcétera, etcétera. O sea, que al final le salió Es que hay bien el- películas que tienen el vocación de negocio. permanencia. Sí, Y sí, que en su es día. verdad. No, no eso, pasa nada. eso es el tiempo, que dice esta sí y esta no. Claro, Ese claro, es el claro, tiempo. claro. Pero es curioso que Holiday, el vivir para gozar, también sea un fracaso, que muchas películas que iban por delante de su tiempo
Y Holiday, sin embargo, tenía una historia. Y era otra obra maestra. Y por otra parte, que además son películas que dices, pero si tenían todos los atractivos, y es evidente lo estupendísimas que son, no es una película que haya que No, yo tenía aquí, mira, descifrar. Aquí tengo la gran interrogación que os iba a preguntar, ¿por qué esta película fue un fracaso? Y es que no lo termino. Pues a lo mejor porque era muy adelantada, porque era muy porque no contaba una historia. Porque ella era muy delgada. Igual. Porque ella era muy delgada. Las formas no eran todo tan inverosímil. Ya decían que era una barrera para las taquillas. Veneno para las taquillas. O porque se sitúan en el borde de lo inverosímil, de lo surrealista, de lo absurdo en algunos momentos, y a lo mejor para el espectador medio pues eso no terminaba de ser lo que teatro del absurdo. Quería ver. Bueno, fracasó también Miura con 3 sombreros de copa. La gente no estaba preparada. Luego, mucho después, que tenía un problema la película, que era que todos estaban demasiado locos y que no había nadie normal en la película. Pero a mí no me parece que eso sea ningún tipo de como ese momento en la cárcel, que es cuando te das cuenta de que es que todo el mundo está ahí, o sea, con la cabeza un poco perdida, cada uno a lo suyo, como está la señora mayor, que es un escándalo de diversión, como está el psiquiatra, como está el comandante, el cazador, el que hace Barry Fitzgerald, ¿cómo se llama este hombre? El Gogarty, el borracho, que está estupendo, jardinero, ¿no? Jardinero. O sea, quiero decir, evidentemente son todos unos personajes muy especiales. ¿Cómo es ese monólogo de este hombre con la botella paseándose por el jardín? Y autojustificando todo el rato que por qué se quiere emborrachar, porque la vida, porque no sé qué, porque esto tal. Quería historias más serias. Tú imagínate que le está enseñando el truco de las aceitunas y se cae al suelo, pero cuando va al psiquiatra es el psiquiatra el que está haciendo el truco de las aceitunas. Entonces tenga el bolso, ¿no? El bolso, le rompe el chaquet, le pido un favor, yo hago así, ya no está usted. Es puro Marx, claro. Y entonces esta chica hacía estos papeles y no funcionaba ninguno. Entonces decía, pero esto es un disparate. Eso, no, aparte que llegaban a decir que era fea. Muy guapa. Pero decían no se llevaba esa chica entonces. Ese tipo de mujer. Claro. No, tan independiente y tan... No, pero incluso físicamente, que era muy delgada, angulosa. Decían de ella que si le tiraban un sombrero encima siempre caería en algún sitio y se quedaría colgado. Yo lo que puedo deciros, os lo puedo jurar por John Ford, es que, no, de verdad, es que la primera vez que yo vi esta película de niño en el cine Sevilla de Madrid, en la calle Aptao, nada más empezar la película, y no es porque yo supiera nada de cine, pero yo dije, ese diplodocus se va a caer. Lo pensé yo, pero inmediatamente, palabra, luego ya siguió la película, no se caía. Al final. Pero sí, bueno, eso ya no lo pensé, pero yo dije, eso se va a caer. No sé por qué. Y eso es una parte de la película que está presente en que ya entras en otro mundo, ¿no? Y dices, ¿cómo no se va a caer eso? Porque está construido. Hay un plano además que demuestra el plano general y dices, bueno. Y entonces ya te empieza a caer bien con esa bata que lleva puesta, que parece como un forense, ¿verdad? Es un hombre como muerto, sin vida, en un mundo de huesos. Y no sé, vamos, se me cruzó revisando la película estos días. La mujer con la que se va a casar es como el reverso tenebroso de Katharine Hepburn, pero es que hasta se parece físicamente. El pelo... Se parece, es morena, tiene la cara angulosa, pero es como el reverso tenebroso, como el otro lado de la fuerza, ¿no? Es justo lo contrario que ella, y ahí juega, me parece muy simbólico, muy metafórico lo que hace ahí Howard Hawks con el aspecto de la película, mujer, ¿no? Que es el aspecto transgresor, que eso yo creo que fue uno de los motivos que no funcionó, porque era una película que rompía muchos moldes, era muy rompedora. Eso de que un personaje de la clase alta de repente renuncia a su clase y se mezcla con el sano pueblo. Luego esa historia de personajes, el profesor tímido que es perseguido y casi agredido por una mujer independiente. Esto era tal transgresión, tal romper moldes, que yo creo que a lo mejor el público del momento no acababa de entender este sentido tan rompedor y tan anarquista de la sociedad americana. Sí, yo creo que hay una beta totalmente anarquista en la película, en la que incluso hay la figura de la novia, esta prometida secretaria de Cary Grant, en el fondo es como una caricatura de mujer reprimida,
no reprimida por nadie, sino por ella misma, claridad, le dice que no van a tener mientras nada que el personaje de Katharine Hepburn es la exuberancia y la libertad llevada al límite más loco, claro, porque es una irresponsable por otra parte, y puedes decir, te estás metiendo en un follón como está él sintiéndose todo el rato, pero luego al final dice, pero nunca me había divertido tanto. Bueno, y llega al límite, como todas las películas de Holmes. Hay un momento que se duchan los dos. Ducha uno, ducha el otro. Está continuamente jugando y bordeando lo que se podía en el año 38. O sea que eso le encanta. Acordaros en Río Bravo cómo se pone ya las medias aquellas y todo. Él siempre iba porque le gustaba mucho ese mundo de la mujer. Aquí lo que veo yo es que apenas fuman. Y entonces en otras comedias de este tipo se lo pasan fumando. Bueno, no veas en todas las... Yo creo que el cigarrillo igual les estorbaba en esto, porque sí, claro, porque tanto correr... Hay una nueva, imagínate, lo que es, se encienden los cigarros unos a otros. Fumando por ahí